En esta oportunidad estamos invitando a nuestro hermano Víctor López para que pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Así es que, hermano Víctor, por favor, que puedas compartir aquello que el Señor haya puesto en tu vida, en tu corazón, con la iglesia del Señor, con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Víctor, por su familia. Señor, pedimos que nos alimentes esta mañana, que puedas traer ese mensaje fresco, Señor, a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, úsalo, Señor, para con nosotros como pueblo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Hermano Víctor. Señor les bendiga, hermanos. Qué privilegio para mí poder estar aquí en medio de ustedes. Como decía mi hermano René Ovidio, es una nueva etapa que el Señor está permitiendo. Y mire qué precioso el lugar donde estamos. Como decía el hermano, con aire, cómodos. Pero hay lugares ahorita, hay unos hermanos en la zona de Oriente, del hermano Job, ustedes lo conocen, hermano Job, que van a unos cantones y a unos lugares recónditos que yo solo he oído, yo nunca he ido, pero comenta el hermano que van kilómetros, que se meten en como en junglas, ¿verdad? Casi en lugares muy profundos de esas localidades en Oriente, y ahí están también los hermanos buscando al Señor, y el Señor acá nos permite estar cómodamente sentados. Qué bendición. Es el amor de nuestro Dios, como nos consiente, como dice, ¿verdad? Bueno y misericordioso. Gracias. Si le pudiéramos pedir, hermanos, a la persona que nosotros consideramos que nos ama, o nos estima, o nos quiere, que orara por nosotros, ¿cuál sería la petición o cuál sería la oración que elevaría al Señor? ¿Verdad? Nosotros lo tuviéramos a la par o la tuviéramos a la par, ¿qué cosas pediría al Señor? Y definitivamente las personas que más nos aman nos conocen, ¿verdad? Y presentarían al Señor diferentes aspectos. Algunos quizás orarían por la salud, si esa es la necesidad que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Otros pedirían quizás por conversión, ¿verdad? Si no nos hemos entregado al Señor y está esa persona, sabría que esa es una petición sumamente importante y pediría por eso. Otros quizás pedirían algún aspecto espiritual o físico o cualquier cosa. Esta mañana vamos a estudiar unos pasajes de la carta de los Efesios, que es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, donde él en varias ocasiones habla acerca de los efesios y intercede por ellos en oración. El apóstol Pablo visitó la localidad donde estaba Éfeso en su segundo viaje misionero y en el tercero, y él ahí estableció una iglesia. Ahí se quedó un grupo, pero él estuvo por algún tiempo ahí también. Ahí se levantaron líderes y él pues le escribió una carta a los Efesios, y también pues esta iglesia se menciona en el libro de Apocalipsis, una iglesia que había perdurado por bastante tiempo. Fue escrita la carta a los Efesios entre el año 60 y 62, y el apóstol Pablo se encontraba, no se imagina dónde estaba él cuando escribió esta carta. Estaba en una cárcel en Roma, y de allí escribió 4 cartas que se conocen como las cartas de la prisión: Filipenses, Colosenses y Filemón y Efesios. Y de ahí pues él escribió con un amor paternal a estas iglesias, a estas localidades, a estos individuos, para poder llevarles un mensaje. Vamos a estudiar, a tratar de ver un pasaje que está en Efesios capítulo 3, del 14 al 19. Yo le he titulado a este mensaje: orando por un avivamiento espiritual. Amén. Orando por un avivamiento espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra. Versículo 16, veamos cuáles las peticiones que él presenta. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, dice, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Definitivamente, hermanos, el amor del apóstol Pablo, la carga del apóstol Pablo era grande por esta iglesia, y él anhelaba que hubiera una realidad de Cristo en sus vidas, que hubiera un fortalecimiento de Dios en sus vidas, que hubiera una conciencia mayor del amor de Dios hacia ellos, y que así ellos pudieran también vivir una vida plena en el Señor. Entonces vamos a dividir este pasaje en tres partes. Lo primero es buscando en oración, buscando a Dios en oración por esta petición. O sea, él presenta esta petición al Señor. Y también lo segundo que vamos a ver es cuál es la petición, que ya lo leímos. Y lo último es la finalidad de esta oración, la finalidad de esta petición al Señor, que es la llenura de Dios, o ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué expresan las oraciones a Dios, hermanos? Dice un autor, una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades, necesidades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad con la que oran. Todos oramos por lo que nos preocupa, o evidentemente no nos preocupan los asuntos que no incluimos en nuestras oraciones. La oración expresa el deseo o lo que creemos que solamente Dios puede obrar. Y así el apóstol Pablo decía, presentar una petición a Dios por esta iglesia, por la necesidad que él veía en el corazón de esta iglesia, y de una manera profunda presenta esta necesidad a la iglesia, al Señor sobre la iglesia de Éfeso. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es buscando a Dios en oración para presentar esta súplica. O sea, él venía al Señor, ¿verdad? Para decirle, Señor, tú puedes obrar en esta iglesia, tú conoces las necesidades que hay en la iglesia, y a través de esta oración quiero presentarte las vidas de ellos en oración. Y él decía en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él había empezado a orar, si usted tiene su Biblia ahí abierta, en el capítulo 3, versículo 1, él empieza a presentar a la iglesia de los Efesios, y vuelve a retomar el tema de la oración, porque se hizo como un paréntesis mientras empezaba a orar por ellos, hablando acerca de cómo los misterios de Dios habían estado ocultos de todas las edades y de todos los hombres, y habían sido traídos por medio del evangelio a través de los apóstoles. Y decía, yo soy uno de los más pequeños, de los peores, pero Dios me ha escogido para traer el mensaje. ¿Y qué es lo que él había estado hablando anteriormente, hermanos? Había estado trayendo una cantidad de verdades. Se dice que la epístola a los Efesios es una de las cartas más llenas y con un contenido grande teológico y de verdades muy profundas acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, habla acerca de que nosotros por naturaleza somos hijos de ira. Todos los seres humanos que nacen de hombre y de mujer somos hijos de ira, dice, si no ha venido la vida de Dios a nuestros corazones. También habla la carta, hermanos, acerca de cómo nuestra unión con Cristo y cómo el amor de Cristo nos rescató para tener una vida nueva, para ser nuevas criaturas. Habla también acerca de que nosotros hemos sido parte o hemos sido formados o conformados a la iglesia de Dios a nivel de todas las edades y de todo el mundo. Es decir, hermanos, que la condición en la que se encuentra cada creyente en este momento, cuando Dios ha venido a su corazón, es que es parte de la iglesia. Y la iglesia de Dios, hermanos, tiene un plan y un propósito en Dios. Nosotros acá, por ejemplo, antes nos congregábamos en otro lado y hoy estamos acá, pero el plan de Dios, hermanos, permanece para siempre. Amén. Porque es su iglesia, sí. Es su pueblo. No somos un grupo de personas particulares, unos individuos que por allá estaban, no, hermano. Pablo le decía a los Efesios, nosotros somos parte de la iglesia y Él nos compró, nos rescató por gracia. Hubo un proceso
eterno en su plan, lo menciona en el capítulo 1, de que hay un plan eterno de Dios para su pueblo, y empieza a reflexionar por causa de todas estas verdades, por causa de cada aspecto que Dios ha ido haciendo en la vida de la iglesia, del propósito y del plan que hay para ellos. Yo doblo mis rodillas a Dios y quiero pedirle, decía Pablo en otras palabras, que todas aquellas cosas que yo les he estado compartiendo, todas aquellas verdades que están escritas en la palabra de Dios para ellos, sean reales por medio de un avivamiento personal. Amén. Sean reales a través de un fortalecimiento de sus vidas, que puedan verse en Dios como la iglesia de Cristo, en el poder y en la gracia de nuestro Dios. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, si usted lee, por favor, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros. Él estaba, hermanos, en una prisión en Roma, atado a un soldado romano, y quizás él necesitaba que oraran por él, pero Pablo decía: voy a orar por los efesios y voy a pedirle al Señor. Y es la carga que cada líder, hermanos, tiene por las iglesias, que independientemente de la condición en la que se encuentran, su carga y su corazón está en aquella iglesia, en aquel lugar donde el Señor le ha permitido estar. ¿Por qué necesitamos, decimos, hermanos, que oren por nosotros como iglesia? ¿Por qué necesito yo que oren por mí? Yo recuerdo una vez, estábamos en una reunión y estaban orando por todos los servidores. Y la persona que estaba liderando en ese momento el grupo empezó a orar por cada uno de los que estaban ahí. Y yo me acuerdo de que yo decía: Señor, yo quiero que oren por mí, porque tengo una necesidad, me siento tan así débil, tan necesitado de que alguien ore por mí. Pero fíjese que la persona que oró por todos, menos por mí, fíjese. Pero lo que le quiero decir que el Señor es el que conoce la necesidad del corazón. Y el Espíritu de Dios, hermanos, intercede también por nuestras vidas. Y qué bendición es cuando alguien ora por nosotros. Qué bendición es cuando alguien tiene la carga por nuestra vida. Y nosotros igual podemos acudir a nuestros pastores y decirle: mire, hermano, hermana, ore por mí, por esta necesidad. Ser más conciso, pero sí necesitamos. ¿Por qué necesitamos que oren por nosotros, hermanos? Porque necesitamos ser fortalecidos, porque pasamos pruebas y tentaciones y nos debilitamos, nos cansamos. Aquí nosotros nos vemos muy lindos todos, ¿verdad? Pero solo Dios conoce cómo está nuestro corazón y la necesidad que tenemos de ser fortalecidos. Somos además, hermanos, criaturas débiles. Criaturas débiles. Por más fuertes que nos veamos por fuera, o las características que tengamos al vernos, ¿verdad? Que somos personas alegres o contentas o como sea, pasamos situaciones de prueba, pasamos situaciones que nos desaniman y nos cansan. Vea por favor en Isaías capítulo 41, versículo 14. Necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos ser avivados en el Señor, porque nuestra condición es de debilidad. Dice Isaías 41, versículo 14: no temas. Siempre me ha gustado a mí eso, porque realmente dice Isaías 41, 14. Tenemos, hermano. Yo lo tengo aquí anotado, pero espero que sea ese. Pero dice: no temas, gusano de Jacob. Sí dice, ¿verdad, hermano? Sí. Fíjense cómo expresa esta forma el Señor del pueblo de Dios. Le llama gusano y no lo está ofendiendo, fíjense, sino que lo que el Señor quiere decir es que somos frágiles. Un gusanito, usted lo aprieta. Bueno, ayer maté un 100 pies que andaba en la casa así larga, pero un gusanito, hermanos, es frágil, es gordito, pero es débil, ¿verdad? Bueno, si hablamos de gordito, ¿verdad? Pero es definitivamente débil y frágil, y así somos, hermano. Por más que nuestra apariencia diga otra cosa, o nos veamos calmados, serios, somos sumamente frágiles. Un problema, una situación nos derriba y nos hace a veces hasta dudar. A veces hemos llegado a dudar de la obra de Dios en nosotros cuando viene un problema, ¿no es cierto? Porque somos como un gusano débil y frágil.
Dice el Salmo 103, versículo 13. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios conoce, hermanos, la necesidad y la condición en la que tenemos. Aunque no haya una persona a la par mía que ore por mí, pero Dios conoce. Sin embargo, qué importante es o qué oportuno es que alguien ore por mí, que alguien al quien yo pueda con confianza decirle una necesidad y decirle: mire, hermano o hermana, ore por mi vida, por favor. No es malo, no es ser débil, no es dejar de generar confianza a otros, el pedir que oren por mí, porque la palabra de Dios dice que somos completamente débiles. Percibimos cansancio espiritual, hermanos. Se ha hablado mucho, hay libros que hablan sobre el cansancio espiritual, y es cuando un cristiano muchas veces deja de percibir o deja de ver el propósito de Dios para su vida y se desanima y se cansa. Dice en Efesios capítulo 6 versículo 10: hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque definitivamente la necesidad de fortaleza, hermanos, es una verdad en nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud adecuada, hermanos, cuando nosotros nos presentamos a orar? Y el Pablo decía: yo me postro, yo me presento en humildad, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él venía a Dios, hermano. Pablo estaba arrodillado realmente cuando hizo esta carta. No lo sabemos, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que quizás él estaba de rodillas escribiendo, pero no se sabe, porque la cultura en la antigüedad se podía orar tanto de rodillas como de pie. Lo que Pablo está tratando de darnos a entender, hermanos, es que es la actitud del corazón a la hora de presentar una petición al Señor como esta. Y es una actitud de humildad, es una expresión, hermanos, una postura quizás externa, pero que debería denotar lo que hay en nuestro corazón, que es una humildad de venir al Señor. Vea por favor conmigo en el Salmo 95, en el versículo 6. Y es que podemos acercarnos a Dios, hermanos, confiadamente, pero debemos de venir delante de Él con humildad, con necesidad. Dice el Salmo 95, versículo 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Salmo 95, versículo 6. Y vea lo que dice el versículo 7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es una invitación, hermanos, a poder acercarnos a Dios en oración, en adoración, con una actitud de postramiento, con una actitud de humillación. Antes, recuerdo hace algunos años en la iglesia, y algunos se acordarán, uno llegaba a la reunión allá en la primera calle Poniente, y estaban los primeros hermanos que llegaban, estaban arrodillados, postrados, buscando al Señor. Esa era una señal, y uno entraba, ya uno también, ni modo que me va a poner yo, como decimos, a platicar, ¿verdad? Porque ya se iba a oír el murmullo, pero era una actitud de necesidad, y es que podemos venir así al Señor, con una actitud de necesidad, sabiendo que Él no nos va a rechazar. Me siento debilitado, me siento frágil, hermano, yo debo de venir al Señor, o presentar mi petición a alguien para que ore por mí y buscar al Señor en esta necesidad. Oramos, decía Pablo, al Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Algunos han hablado que esta expresión que ocupa Pablo estará incluyendo a que Dios es Padre de todos los seres humanos. Otros dicen que no, que está hablando solamente de los redimidos, y ahí se hace un montón de cosas. Lo que sabemos es que podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, porque Él es un Padre compasivo y clemente y bondadoso, amoroso, y un Padre interesado en cada uno de nosotros. Hasta el más mínimo pensamiento de nuestro corazón, Dios se interesa en ellos. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo que nos enseña la Escritura es que podemos venir a Dios con toda confianza. Yo no sé si hubiera la oportunidad de visitar a una persona de eminencia, a un dignatario, un presidente de una nación,
Donald Trump, por ejemplo, que nos dieran la oportunidad de ir a visitarlo. Yo no creo que el protocolo para ir a visitarlo a él sea tan sencillo como llegar a una oficina y que él está ahí sentado y vamos a hablar. Yo creo que pasaríamos por un montón de seguridades, ¿verdad? Primero que hay que tener visa para ir a ese lugar, ¿verdad? Si es aquí a visitar al presidente de acá, igual no va a ser que miren el parque, me voy a reunir con él a platicar. No se podría, estaría lleno de policías y de cosas, sería bien difícil, ¿verdad? Las estrellas que usted se fija cuando se bajan que van a la alfombra roja, que le dicen, se bajan de los carros, ¿verdad? Y el montón de gente que los rodea y es bien difícil acercarse. Pero nosotros tenemos al Rey del universo. Amén, Señor. Al Rey de reyes y Señor de señores, al Creador, el ser soberano por sobre cualquier otro ser de la tierra, el que nos creó, al cual nos podemos acercar con confianza. Vea por favor en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y él, hermanos, dice Pablo, es nuestro Padre. Es nuestro papá al que podemos venir. Gracias. Y acercarnos y presentar nuestra necesidad delante de él. Y como él traía la petición acerca de los efesios, y decía, yo voy a presentar esta petición ante la mayor autoridad, ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia de la tierra. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos pues, dice, confiadamente quiere decir sin ningún temor, sin ningún estorbo, sabiendo que Él me va a recibir, que Él me va a escuchar, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros a veces, hermanos, creemos que Dios no va a oír nuestros pensamientos, que Dios no va a conocer lo más profundo del corazón que nosotros tenemos cuando nosotros le hablamos, pero no es así. Fíjese que en la historia de Génesis, de Abraham y de Sara, en algún momento Dios le dijo a Abraham y Sara que iban a tener de que a través de ellos iba a haber una genealogía, y ellos ya estaban entre los 90 y 100 años. Y en algún momento cuando Dios le decía a Abraham, de ti va a venir descendencia, Sara, allá en lo profundo de su corazón, se rió, fíjese. Y él le dice, ¿y por qué se rió ella? Y él quizás, yo me imagino que en ese momento estaban con un ángel, ¿verdad? Estaban con alguien, con un varón que representaba a Dios. Cuando él le dice eso a ella, yo no creo que haya sido una gran carcajada de Sara, ¿verdad? Que se haya, y que él ha de haber sido alguna expresión de ella. Pero Dios conoce hasta las expresiones más sencillas de nuestro corazón, hermano. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Cuando yo le digo, Señor, estoy cansado, Señor, estoy debilitado, Señor, no sé qué hacer. Tal vez el Señor quizás no va a contestar inmediatamente una oración porque es su tiempo, pero Él conoce nuestra condición. Él conoce cómo estamos. Y Pablo decía, yo voy a presentar a los efesios una iglesia a la cual yo amo y donde hay una necesidad de un avivamiento personal, porque ya he venido compartiéndoles todas las verdades del Evangelio. Hoy ellos necesitan vivir una vida plena, vivir una vida diferente. Lo segundo que vamos a ver, hermanos, ¿cuál es esta petición? Está en el versículo 16. Presentaba Pablo esta petición y decía, todas estas verdades a las que yo he venido hablando son importantes, y por esta causa yo les presento al Señor esta iglesia para que puedan vivir de una manera diferente, porque Dios nos ha dado, hermanos, toda esa serie de verdades para poder vivirlas, y la petición era que pudieran ser fortalecidos. Dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Decíamos, hermanos, nosotros necesitamos ser fortalecidos, necesitamos que Dios pueda obrar esta área en nuestro corazón, porque somos totalmente débiles. Aquí Pablo habla acerca del hombre interior. ¿Qué es el hombre interior, hermanos? El hombre interior es nuestra área espiritual, es nuestra parte interna donde Dios interviene, hermanos, a través de su Santo Espíritu y de su palabra.
A través del Espíritu Santo, hermanos, nosotros recibimos fortaleza, recibimos poder, somos avivados, somos despertados. Estaba oyendo yo en un programa que yo le recomiendo a todas las hermanas, que se llama Aviva Nuestros Corazones. Yo se lo recomiendo que lo oigan. Ahí está en YouTube, y ellos tienen un programa. Pero ellos pasan todos los días un programa como de unos 30 minutos, hablando acerca de verdades de Dios y todo eso. Y esta semana estuvo hablando, dando testimonio a una hermana que dice que ella creció en la iglesia. Desde pequeña empezó a servir en el ministerio, pero cuando ya tuvo conciencia, digamos, que había crecido y todo eso, se empezó a apartar del Señor, pero no de la iglesia. O sea, ella servía en la iglesia, estaba en la iglesia, cantaba en la iglesia, pero su vida personal y su vida moral era totalmente diferente. Pero dice que recuerda que en un momento de su vida fue confrontada por el Señor, fue tocada por el Señor grandemente, y el Señor trajo la verdad del Evangelio a su vida, y se arrepintió, y empezó a haber una transformación en ella, y empezó a experimentar esto, lo que era una fuerza interior de su vida interior para poder seguir al Señor y ser transformada por medio del Espíritu Santo. Y es una verdad que todos necesitamos, hermanos. Necesitamos como creyentes ser fortalecidos, ser despertados, ser renovados a una vida en Dios, pedir esta fortaleza. Es de vital importancia, hermanos, porque necesitamos caminar conforme a la realidad de Dios en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, hermanos, vivimos en diferentes circunstancias que pueden traer, como decíamos anteriormente, desánimo o desenfoque a nuestra vida, o estar en la iglesia muchas veces, pero solamente físicamente, pero nuestro corazón quizás estar en otra área. Vea conmigo, por favor, un texto que está en Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros necesitamos, hermanos, la fortaleza espiritual. Necesitamos que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Y Pablo decía, yo presento esta oración, que sean fortalecidos en su hombre interior, que el Espíritu Santo pueda traer esta vida al corazón. No sé, hermanos, si hay, como decía aquí la Escritura, hay debilitados en medio de nosotros, hay cansados en medio de nosotros. Hay algunos de nosotros que no sabemos ni nos hemos fatigado en este caminar. Pero el Señor es bueno para fortalecer nuestra vida. Una vez hicimos una caminata con un grupo de hermanos aquí en la zona por Merliot. Subimos una montaña. Yo me acuerdo que íbamos el grupo caminando y de repente una hermana, dijo, me doblé la rodilla y se sentó por ahí en una piedra y se le inflamó la rodilla y la tuvimos que esperar y nos hacía falta la mitad todavía del camino para subir. Así que entre todos la ayudamos para que llegara. Pero qué bueno es, hermanos, cuando hay alguien que me ayuda en medio de ese caminar cuando yo me encuentro cansado o debilitado o lastimado. Y el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo está dispuesto a poder ayudarnos en este caminar. Y como les decía, no sé si habrá cansancio en medio de nosotros, o habrá debilidad. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, flaquean, los jóvenes flaquean, dice, y caen. Y necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior. Amén, hermanos. Amén, amén. ¿O estamos todos fuertes, hermano? Yo necesito ser fortalecido. Sí, sí. Vamos a leer un texto, por favor.
Vamos a leer. Dice siempre en Efesios, se me perdió aquí el versículo, un ratito. Vamos a leer el versículo 16. Estoy aquí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pablo decía, yo estoy orando por cada uno de ustedes, hermanos, porque haya una revelación del Señor. Por medio de esta fortaleza, ustedes se puedan ver cuál es su condición en Cristo Jesús, cómo el amor de Cristo, hermanos, nos ha envuelto a través de su obra salvadora. Y como decíamos anteriormente, hermanos, que somos su pueblo, somos su iglesia, y hay un propósito en Dios en todas las cosas. Él es poderoso. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26. La obra de Cristo, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, lo que el Señor puede hacer, a quien usted ha conocido, o digámoslo así, cuando hemos venido a ser creyentes, ¿quién habita en nuestros corazones, hermanos? El Hijo de Dios. Decía Pablo, a través de esta fortaleza, que ellos puedan verse en Cristo, que Cristo habita en sus corazones. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué, hermanos, podemos recibir esta fortaleza en nuestro corazón? Porque Cristo habita en nuestro corazón. Y Pablo decía, hermanos, ustedes han sido bendecidos porque Cristo habita en sus corazones. Por medio de esa fortaleza espiritual, por medio de ese avivamiento, ustedes deberían de descubrir la verdad que Cristo está habitando en nosotros. Amén. Que Cristo mora en su iglesia, que su iglesia tiene un propósito que va más allá de nuestro entendimiento, porque el Señor está en medio de nosotros, hermanos. El Señor no está fuera como una religión, sino que Cristo habita en nuestros corazones, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vivimos desanimados o desalentados? Que esta verdad de Cristo en vosotros no se logra ver, porque esto, hermanos, no es solamente algo teórico. ¿Cómo puedo yo mostrar que Cristo vive en mi vida? ¿Cómo puedo dar testimonio de la obra de Cristo en mí? Sino a través de una realidad de Dios en mi corazón. Y por eso Pablo decía, yo oro por ellos para que haya una realidad que a través de un despertamiento, a través de un fortalecimiento en su vida espiritual, Cristo pueda verse en ellos y ellos se puedan ver morando, viviendo en Cristo, caminando en Cristo. Pablo decía en Gálatas capítulo 2 versículo 20, si me acompaña: con Cristo estoy, decía él, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros nos encontramos débiles o cuando no estamos, hermanos, avivados en nuestro corazón? Hay otras áreas internas de nuestra vida en la carne que salen a luz. Por ejemplo, los resentimientos, hermanos, y la amargura salen del corazón cuando yo me encuentro que mi corazón no está fortalecido y estoy debilitado. No solamente es el desánimo, o como esta hermana que yo le decía que se dañó la rodilla y decía ya no quiero caminar, sino que hay áreas en nosotros, hermanos, que nos muestran debilitados. Nos vemos debilitados. Muchas veces pudiera ser eso, o la falta de perdón. No podemos perdonar porque no estamos avivados en el Señor. No podemos, hermanos, vernos limpios de cualquier raíz de amargura porque no estamos avivados, porque estamos hay otras áreas en nosotros que están más fuertes. No hay un quebrantamiento delante de Dios, no vivimos quebrantados delante del Señor, sino que nuestra naturaleza natural es la que aparece en nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no vivimos quebrantados, hermanos? No podemos obedecer a Dios, no podemos obedecer su palabra.
necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, necesitamos la vida de Cristo en nuestro corazón, y es lo que Pablo oraba, que ellos se vean en Cristo, que ellos se vean fortalecidos en ese amor del Señor. Alguien decía, hermano, mire, cuando nosotros no estamos fortalecidos o cuando no estamos experimentando ese avivamiento, nos vemos a veces intratables, hermano, o malvados, o con una forma de ser bien tremendas dentro de nosotros. Pero como aquí en la iglesia en los que nos encontramos acá, no somos así, ¿verdad, hermano? Somos la dulzura andando, ¿verdad? Somos así como desde que nos levantamos, las alitas así. Entonces y caminamos así como en el aire. Y se nota el carácter de Cristo en cualquier momento en la vida de nosotros donde nos encontramos. Qué tremendo es, hermano. Pero necesitamos que Dios fortalezca nuestra vida, que cuando yo esté con alguna persona diga, no, él es diferente. No digan que es serio, porque una vez a mí me dijeron que yo era como, quizá yo era testigo de Jehová, me dijeron, porque me veía que yo era bien serio, como bien religioso. Yo me sentí mal, fíjense, porque uno quisiera que vieran otra cosa en uno. Pero hermanos, cuando están la gente relacionándose con nosotros, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que percibe en nuestras vidas? A Cristo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ese es el desafío para nosotros. La fortaleza y el avivamiento espiritual producen en nuestros corazones la vida de Cristo. Yo, como lo veo algo serio, vamos a leer ese versículo otra vez, hermanos. Así como que no me creen, pero vea, por favor, vean conmigo el versículo 16 y 17. Yo quiero que usted lo vea cuidadosamente, lo que yo le estoy diciendo. Véalo cuidadosamente, por favor. El avivamiento o la realidad de Dios o el fortalecimiento de nuestra vida, lo que trae es que el cristiano se ve en Cristo. Dice así, mire: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Esto sí lo vimos, hermanos, que necesitamos la fortaleza. Pero vea lo que dice en el versículo 17: para que habite Cristo. Fíjese que Cristo, hermano, ya habita en nosotros. La petición de Pablo no es para que ustedes sean cristianos o para que reciban a Cristo. No es eso lo que él está diciendo, sino que lo que él está diciendo es para que habite Cristo, o sea, para que Cristo reine. Una cosa, decía un comentarista, es vivir en una casa que es mi casa, yo ahí vivo, y otra cosa es llegar de visita. Entonces decía él, ¿Cristo habita en mí o solamente de visita, que solo el día de la reunión o un día diferente? Pero no, decía él, cuando nosotros somos avivados, cuando el Señor trae esta verdad por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, Cristo vive en nosotros y Él se muestra en nuestras vidas y somos testigos de la obra de Dios en nuestros corazones. Y es lo que el apóstol Pablo quería en la iglesia de los Efesios, que Cristo, hermanos, pudiera ser visto en nosotros, que Él pudiera ser manifestado en mi vida a través de mi vida, de mi carácter y de lo que yo soy, ¿verdad? Que yo estoy bastante lejos, pero necesito yo de la obra del Espíritu Santo. Yo necesito ser fortalecido en el Señor, hermano. Necesito muchísimo que Dios obre en mi corazón. La obra del Señor es soberana y poderosa, hermanos, y como somos parte de su pueblo, Él va a obrar. Y decía el versículo 18 y 19: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, Pablo lo que decía es de que al ser despertados, al ser fortalecidos, al ser avivados, el motivo de nuestro caminar con Dios va a ser el amor de Dios. No el amor que nosotros tengamos hacia el Señor, sino el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo que al ser despertados en esta fortaleza, en esta obra del Espíritu Santo, el amor de Dios va a brotar en nuestros corazones y le vamos a poder amar a Él, porque Él nos amó primero. Habla de estar arraigados y cimentados como un árbol, dice Pablo, como un edificio que está establecido en una roca. La vida del cristiano va a poder brillar o va a poder vivir tomado del amor del Señor. Algunos le han llamado esto las dimensiones del amor de Dios. Vea por favor en Mateo capítulo 7. Es muy parecido ahí a lo que decía el apóstol Pablo. Mateo 7, 24 y 25. Por tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pablo decía que el amor, hermanos, el amor que Dios ha derramado por mi vida debe de ser el fundamento de mi caminar como creyente. O sea, yo debo de entender, hermanos, que el amor que Dios derramó por mí al morir en la cruz del Calvario es mayor que cualquier otra cosa que en esta tierra pudiera existir por mi vida. ¿Por qué yo voy a seguir al Señor? Lo voy a seguir porque Él me puede bendecir económicamente. Voy a seguir a Dios porque todas las cosas van a ir bien después de que yo sea cristiano, y Él ha prometido que no van a haber problemas. Dios no lo ha prometido, ¿verdad? Pero algunos de nosotros, hermanos, nos desanimamos de seguir al Señor por las circunstancias, y quizás eso pudiera llegar a ser normal, porque somos frágiles, somos gusanos, que nos desanimamos. Pero el Señor quiere mostrarnos, hermanos, que su amor por nuestra vida es superior a cualquier cosa terrenal. Imagínense, hermanos, solo póngase a pensar algo por favor. Dice la Escritura en Efesios de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para cumplir un plan y un propósito, y en ese plan y ese propósito nos incluyó a cada uno de nosotros. Gracias. Que vivimos en diferentes lugares, que nacimos con diferentes circunstancias. Muchos de nosotros quizás, bueno, yo andaba allá tirando como días en una barranca allá por Santana. ¿Qué iba a estar haciendo yo aquí, hermano? Nada que ver. Yo no sé ni cómo. Y Dios a usted, hermano, lo ama tanto, hermano, que dio a su Hijo Jesucristo. Gracias. ¿Cuál es el trasfondo de su vida? Yo no lo conozco. Hermano. Pero yo le quiero decir algo, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y lo ha determinado por medio de su amor. Hay circunstancias que quizás no han sido buenas o no han sido las mejores, hermano, pero eso no cambia su amor y su bondad para con nosotros. No todas las cosas se han dado quizás como hubiéramos querido o en nuestro plan como nosotros las creemos o pensamos. Las dimensiones del amor de Dios, como menciona aquí el texto, son lo ancho, lo profundo. O sea, no nos podemos escapar de su amor. Su amor nos, como dice una canción, nos persigue. El amor de Dios nos anda buscando y nos buscó cuando nosotros no lo andamos buscando a Él. ¿Cuándo fue eso, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Usted ni siquiera había nacido y Dios le llamó para vida eterna. Y lo ha escogido para hacer influencia en su familia, para hacer influencia donde usted se mueve, para mostrarle que a través de su vida, ay, hermano, pero es que usted no sabe yo los problemas que tengo, usted no sabe las dificultades que yo he tenido, usted ni se imagina que mi vida, todo lo que ha pasado, mire cómo estoy. Hermano, Dios quiere manifestarse por medio de esas pruebas y de esas dificultades a otras personas, y mostrarle que ahí en la vida suya y en la vida mía, que andaba tirando con hondía, Dios puede escoger lo de la basura para glorificarse. Lo que no es, lo vil y lo menospreciado.
Yo, hermano, fíjese que no podría decirle, hermano, de tanta cosa que me ha pasado, hermano, yo a veces no me siento amado por Dios. Siento como que Dios, hermano, ama a otros porque a otros sí les va bien. Hay otros que son malos, que no son cristianos, y miren, ahí están bien. Todo, y mire yo, ¿cómo me ha ido? Mire, hermano, yo no sé, quizás las palabras se quedan tan cortas y me siento incapaz de cómo transmitir cómo Dios le ama a usted. Me siento incapaz. Pero vamos a leer un versículo, porque la palabra de Dios es eficaz. Por favor, este texto se lo dio Dios a Jeremías. Pero mire, hermano, agarre este versículo para usted. Tómelo como una promesa de Dios para usted. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Gracias, Señor. Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Por tanto te prolongué mi misericordia. Ay, hermano, pero yo me he alejado del Señor. ¿Y será que Dios me ama? Hermano, dice aquí, amor eterno. Su amor es eterno. Gracias. Eterno. ¿Qué será eterno, hermano? Pero decía Pablo, la profundidad, la altura, la luz, o sea, no nos podemos escapar de ese amor. Es un amor eterno. Y si yo fallo, hermano, mire, hermano, y si yo ahorita estoy frío y enojado con Dios, enojada con Dios, o si yo ahorita aquí estoy, pero mi corazón está en otro lado, mire, hermano, su amor es eterno. Él le ama con un amor insondable que usted no lo va a poder entender. Gracias, Señor. Lo ama con amor eterno y Él nos ama con su infinito amor. Decía Pablo, no lo vamos a leer, pero decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. Gracias. Que estemos aquí o que estemos allá o que estemos por allá, no nos separa del amor de Dios. Amén. Nada. Amén. Su plan es maravilloso para nosotros. Su obra es soberana. Más allá de lo que nosotros podamos imaginar, su amor es eterno. No es cualquier amor, es un amor eterno. El amor humano se acaba, hermano. Termina. Pero el amor de Cristo es eterno. Tribulación o angustia, Gracias. persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, tener dinero o no tener dinero, por causa de ti, decía él, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Gracias. Que es en Cristo. Si quieren anotarlo por ahí, eso está en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. No hay nada, hermano. Yo necesito ser despertado, necesito ser avivado a este amor. Que el motivo de mi vida sea cuánto Dios me ama. Eso es más allá de lo que yo puedo. Yo debo de responder a este amor, a lo que Él ha hecho por mí, escogerme y amarme de tal manera, y a pesar de lo que yo soy, a veces yo mismo me aguanto, dice uno, pero Él me ama como yo soy. Gracias. Vea por favor el Salmo, creo que es el Salmo 23, no lo anoté aquí, pero déjenme, lo voy a buscar aquí primero. Salmo 23. Veamos. Salmo 23, por favor, vamos a leer versículo 4 en adelante. Bueno, lo vamos a leer todo, hermano, es que este salmo es bien bonito. Dice así, mire, y yo quiero que usted se vea como una ovejita
así, ovejita topetera, como dicen, enojada, o como sea, hermano, pero que usted se vea como una oveja en las manos de un pastor, de su pastor, que es el Señor, con todos los defectos que tenemos, hermano, todos, porque ahí van incluidos todos. Pero fíjate lo que dice de usted y de mí. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia, como dice, hermano, me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia del Señor dice que me persigue. ¿Por qué me persigue? Porque Él me ama. Sus planes son de bien para mí. Todos, aunque caiga una gran tormenta, aunque me caiga en un charco de lodo, sus planes son de bien para mí. Porque Él es bueno, es un Padre bueno. Gracias. Y misericordioso. Aunque yo no vea la luz, Él me ama, hermano. Él me ama. Gracias. De una manera eterna. No me puedo salir de ese amor en ninguna de las ni para afuera ni para arriba, ni lo ancho ni lo profundo. No hay ninguna cosa creada que me pueda separar de su gran amor. Y me va a perseguir hasta llevarme con Él, hasta estar con Él. Y decía al final el apóstol Pablo, ya para finalizar, hermanos, dice, versículo 18, Efesios 3, 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que dice, hermanos, que excede todo conocimiento. Y dice al final: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, hermanos, el avivamiento va a venir a nuestros corazones al poder entender y vernos amados, que Dios, hermanos, nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, hermanos, que nada nos puede separar de ese amor, pero yo tengo que responder a este amor. Y la respuesta a ese amor es una entrega voluntaria a ese amor, una entrega tal y como soy a este amor, y decirle: Señor, tú me amas, yo respondo a tu amor. Yo te doy mi vida, lléname de la plenitud de Dios, que yo pueda verme, Señor, pleno en ti, que en mi vida, Señor, pueda verte tú, Señor, reflejado, Señor, en mi vida. Yo necesito una entrega mayor, una conciencia mayor, una dedicación mayor. Ayúdame, dame tu gracia. Ser lleno de la plenitud de Dios, hermanos, es alcanzar una vida transformada, una vida cambiada. Es un anhelo, Señor. Yo quiero de ti, Señor. Quiero amar tu palabra. Quiero buscarte, Señor. Que el amor de Cristo dice que excede todo conocimiento, toda la plenitud de Dios, la suma de todas sus características como Dios, que yo las pueda entender, que yo las pueda amar, que yo pueda amar su carácter. Porque dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita la plenitud de Dios, y es ese Dios al que estoy llamado a conocer y amar. Esto es así, mi hermano, cuando uno, yo no sé, ¿verdad? Muchas veces pasa, cuando uno anda demasiado tiempo con una persona, se le pegan las mañas o los gestos de la otra persona, ¿verdad? Hay gente que dice que incluso que se llegan a parecer de tanto que están juntos, ¿verdad? Pero esto es así. Cuando alguien está mucho tiempo con el Señor, su vida es transformada. Pasa mucho tiempo en su palabra, su vida es cambiada, es reflejado el carácter de aquel, ¿verdad? La plenitud de aquel con el que está. El gran, bueno, no gran predicador por hacerlo grande a él, pero el predicador Jonathan Edwards, hermano, fue uno de los hombres más influyentes
con relación a su vida con Dios y cómo él fue transformado al conocer a Cristo. Yo le voy a leer una pequeña parte de su testimonio de 5 páginas. Amén, hermanos. Es un pequeño párrafo. Dice así de cuando él tuvo este encuentro con este Dios tan precioso que pasó en su vida. Dice: mi percepción de las cosas divinas se incrementó, haciéndose gradualmente más viva y dulce. Todas las cosas cambiaron. La presencia de la gloria divina parecía estar casi en todo y era acompañada de una dulce calma. La excelencia, la sabiduría, la pureza y el amor de Dios parecían estar en todo: en el sol, en la luna, en las estrellas, en las nubes, en el cielo azul, en la hierba, en los árboles, en el agua y en toda la naturaleza. Mi mente no podía dejar de ver todas esas cosas. Dice que él tenía tiempos de contemplación, que se sentaba en un lugar, ¿verdad?, y se ponía a ver la naturaleza, y Dios lo impactaba de ver todo lo que él había hecho. Sin embargo, aunque yo sentía gran placer en todo esto, no me sentía satisfecho. Mi alma anhelaba con vehemencia a Dios y a Cristo, y anhelaba la santidad, lo cual llenaba mi corazón de quebrantamiento. Esto me hacía recordar las palabras del salmista: quebrantada hasta el alma está mi alma de desear, en el Salmo 119. Me daba pena y tristeza no haberme vuelto a Dios antes, pensando que podía casi todo el tiempo. Y esto siguió siendo así año tras año. Con frecuencia caminaba solo en los bosques y en lugares apartados para meditar y orar y tener comunión con Dios. Y como siempre cantaba acerca de lo que contemplaba. Casi siempre estaba orando mentalmente donde quiera que estuviera. La oración me parecía tan natural como la respiración, y era la manera en que el fuego de mi corazón se ventilaba. La delicia que yo sentía en las cosas espirituales era superior a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era una pureza interior que animaba y refrescaba mi alma. Nada de lo que había experimentado antes había alcanzado mi corazón, pues no brotaba de una visión de la excelencia de las cosas de Dios, ni tenía este buen sabor divino que satisfacía mi alma en este momento. Él dice que se entregó al Señor y empezó a buscar al Señor, y Dios llenó su vida. Y uno lee el testimonio de Jonathan Edwards, de un hombre entregado al Señor, y cómo su vida fue transformada. Dios, hermano, quiere despertarnos también a una vida con Dios, una fortaleza espiritual que está basada en la verdad de quién es Dios, el amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros, hermanos, y que Él tiene planes y propósitos. Nuestra vida, hermanos, va a estar satisfecha solamente en la persona de Cristo, porque en Él habita la plenitud de Dios. Y mientras nuestro corazón, hermano, busque del Señor y reciba del Señor esta fortaleza, Él va a estar obrando. Pablo decía, para finalizar, acompáñeme ahí en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. La obra de Cristo, hermanos, en nuestra vida es superior a lo que nosotros pudiéramos imaginar. Él es poderoso porque Él nos ama, y Él se ha propuesto hacer una obra en nuestros corazones. Su poder y su misericordia están disponibles para nosotros. Que Él pueda obrar en nuestra vida, hermano. Que nuestro anhelo sea: Señor, aviva mi corazón, despierta mi ser, despierta mi corazón. Permíteme, Señor, que yo pueda verte a ti, Señor. Que mi corazón sea despertado a un amor, a una pasión, a una entrega superior a ti, Señor, como a la iglesia de los Efesios. Amén, hermanos. Amén. Vamos de pie esta mañana y vamos a orar.
Decíamos desde el principio, hermanos, la necesidad que tenemos que oren por nosotros, la necesidad que alguien ore por mí, por mi necesidad. Y esta mañana quisiéramos así presentarnos y orar al Señor por nuestra necesidad espiritual, hermanos, lo más importante. Tenemos necesidades físicas, las tenemos, hermanos, y también vamos a orar por ellas. Pero la necesidad superior, hermanos, es mi necesidad espiritual. Amén. De ser despertado al Señor, de que Él avive mi vida, que haya una conciencia en mi vida mayor de Dios, una entrega mayor al Señor, porque Él me ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo para mí. Así que vamos a orar. Señor, Padre, en esta mañana presentamos nuestra vida, Señor, nuestro corazón, sabiendo, Señor, que solamente Tú puedes llenar, Señor, nuestra vida, Señor. Por favor, queremos suplicarte, Señor, que nos puedas llenar con Tu Santo Espíritu, Señor. Llena nuestra vida, Señor. Llena nuestro corazón, Señor. Danos de Ti, oh Señor. Llena nuestro corazón, nuestra alma. Despiértame, Señor. Despierta mi corazón a Ti, Señor. Enciéndeme con brasas de Tu altar y enséñame a amarte más y más, Señor. Aleluya, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Aleluya. Entonces no podemos ese canto. Enciéndeme con brazos de Tu altar. Aleluya, Señor. Enciéndenos, Señor, esta mañana. A Ti, por favor. Señor Jesús, a Ti. Y enséñame a conocerte más. Siénteme, Señor. Con brasas de Tu altar, sí, Señor, y enséñame a amarte más y más. Atráeme a Ti, Señor, por favor. Atráeme, Señor Jesús, a Ti. Y enséñame a conocerte más. Sí, Señor Jesús. A conocerte más. Señor, haz esa obra en Tu pueblo, haz esa obra en nosotros, que Te necesitamos, Señor. Señor, hay necesidades físicas, materiales, pero la principal es ser de Ti, Señor.